Saludos, les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Ya en la clase anterior empezamos a trabajar el enfoque cognitivo y señalábamos que íbamos a revisar dos teorías. Por un lado, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, perteneciente al enfoque cognitivo-conductual, esa ya la revisamos la clase anterior, y la teoría del procesamiento de información, que es la que vamos a revisar en esta clase, y que es una teoría que ya abandona todos los conceptos conductistas en sus explicaciones. Esta teoría surge en los años 50-60 y su desarrollo está vinculado a la creación de las primeras computadoras. La computadora es una máquina que permite procesar información y la idea de la teoría es comparar la mente humana con el computador en lo que se conoce como metáfora del computador. En este sentido, la mente humana es entendida en términos del procesamiento de información que hace del ambiente que nos rodea. Vamos a desarrollar la metáfora del computador. La computadora está compuesta de diferentes componentes que se clasifican en los inputs, como por ejemplo el teclado, pero también el mouse es otro input, que permite agregar o incluir información a la computadora. En el caso del ser humano, ¿cuáles serían los inputs? Los inputs serían nuestros órganos sensoriales. A través de ellos es que incluimos información a nuestro sistema cognitivo. Otro componente importante de la computadora es lo que se conoce como el CPU, que es donde se procesa y almacena la información. El CPU sería equivalente al cerebro. Si usted abre un CPU, ¿qué es lo que se va a encontrar? Una cantidad de cables y chips interconectados. Si usted abriera el cráneo de una persona, se encontraría con el cerebro. Y si lo viera con un microscopio, en líneas generales, pudiésemos decir que es bastante parecido a un computador, en el sentido de que también supone una cantidad de cables interconectados. Nuestras neuronas están interconectadas al igual que el CPU. Luego tenemos los outputs, que serían la salida. Una vez que la información ha sido procesada en nuestro cerebro, y en el caso de la computadora, en el CPU, esa información es mostrada a través de los dispositivos de salida. En el caso de la computadora, estos dispositivos de salida, un ejemplo de ellos puede ser la pantalla, la impresora, las cornetas también pudiesen ser otro dispositivo de salida. En el caso del ser humano, ¿cuáles serían nuestros dispositivos de salida? ¿Cómo evidenciamos el procesamiento de información? Lo evidenciamos a través de nuestras conductas. O sea que nuestro output es la conducta que realizamos. Y bueno, una computadora no está completa sin los software. Todo lo que hemos mencionado hasta ahorita es el hardware del computador, la parte física del computador. Pero la computadora no funciona solo con el hardware. Hay unos programas. Esos programas son los que permiten hacer el procesamiento de información. Si usted abre la computadora, no va a encontrar los programas ahí. Como les dije, abriendo un CPU, lo que vamos a encontrar es una cantidad de cables y de circuitos interconectados, pero no vamos a poder ver a Windows. Igual nos pasa a nosotros con nuestra mente. Usted abre el cráneo de una persona y se encuentra el cerebro. Si lo viera con un microscopio, no va a poder ver los pensamientos ni las imágenes que pueda estar teniendo el sujeto, porque esa es la parte no física, que representa en nuestro sistema el software de la computadora. En este caso, estamos hablando de nuestros procesos cognitivos. Es decir, que nuestros procesos cognitivos en la metáfora del computador serían como los programas de la computadora. Al igual que en el conductismo, entonces, el procesamiento de información comienza con los estímulos que recibimos
de nuestros órganos sensoriales y culmina con la respuesta, que sería el producto del procesamiento de información. Solo que en el conductismo, este solo se fija en el estímulo y la respuesta. Pero lo que ocurre en el medio entre el estímulo y la respuesta no es estudiado ni conceptualizado por el conductismo. Por eso, el conductismo se conoce como un modelo de caja negra. Solo se estudia lo que se puede observar, lo que está en la superficie, lo que sería la imagen externa de la caja, pero lo que está dentro de la caja no es revisado por el conductismo. Por el contrario, el modelo cognitivo es un modelo EOR: estímulo, organismo, respuesta. Y lo clave del modelo es lo que está entre el estímulo y la respuesta, el organismo. La teoría del procesamiento de información trata de develar lo que ocurre dentro del organismo y por eso se conoce como un modelo de caja translúcida. Se puede ver lo que está dentro de la caja. Eso es lo que tratamos de dilucidar, los procesos que llevan a que ocurra la respuesta una vez que el sujeto recibe la información. Ocurren varios tipos de procesos dentro del organismo. Por un lado, tenemos los procesos de codificación. El estímulo es percibido por nuestros órganos sensoriales, pero cuando entra al sistema es traducido o transformado por una serie de procesos que llamamos procesos de codificación. En el caso del computador, siguiendo con la metáfora del computador, usted puede oprimir una tecla del teclado de la computadora. El estímulo que está recibiendo el teclado es la presión que usted ejerce con su dedo en la tecla. Pero esa presión es transformada en una letra, en una instrucción para cerrar un programa o para abrirlo. Fíjense entonces que el estímulo no queda igual al código que elabora el procesamiento de información. Igual ocurre en nuestra mente. Recibimos una imagen, pero esa imagen puede transformarse en algo que llamamos foto de familia, puede transformarse en un concepto, puede transformarse en un ejemplo de un concepto, entre otras opciones. Uno de los procesos de codificación más importantes es el proceso de atención, que lo vamos a realizar en esta clase. Luego que hemos codificado la información, esa información es almacenada. El proceso de almacenamiento es el que se suele relacionar con el concepto de aprendizaje. Es decir, que para esta teoría aprendemos cuando almacenamos la información. Y además está vinculada a lo que llamamos memoria. La memoria entonces se entiende como ese proceso de almacenamiento y que de hecho es uno de los procesos que la teoría del procesamiento de información considera centrales. Luego que hemos almacenado la información, esa información la recuperamos para usarla en alguna actividad. Nosotros igual hacemos en la computadora. Usted que después que realice el trabajo, ese sería el proceso de codificación, le da a guardar y la almacena en la computadora. Lo más seguro es que lo guarde en una carpeta, que esa carpeta le ponga un nombre, con el fin de después poderla encontrar. Y en el futuro poderlo recuperar, bien sea para imprimirlo o para poder repasar la información. La recuperación de la información entonces la hacemos para poder usar la información. Estos son los tres procesos que supone la teoría clásica, pero actualmente se agrega un cuarto proceso, porque cuando hacemos la recuperación eso lo hacemos para algo, para poder elaborar un plan de acción. Este cuarto proceso no lo incluyen los modelos clásicos de la teoría del procesamiento de información, pero actualmente se reconoce que estos procesos también existen y son importantes y que suelen llamarse también procesos ejecutivos, procesos que nos permiten elaborar un plan para poder realizar la respuesta. Entonces fíjense la diferencia. Mientras el conductismo solo supone estímulo, respuesta, la teoría del procesamiento de información supone que sí hay un estímulo,
pero luego ese estímulo es codificado en el sistema, ese código es almacenado en el sistema, luego se recupera para poder elaborar un plan y solo después es que viene la respuesta. Es decir, supone un proceso complejo que va a ocurrir entre el estímulo y la respuesta y que va a hacer que los sujetos, aunque estén presentes ante los mismos estímulos, no van a generar la misma respuesta, principalmente porque tienen procesos cognitivos distintos. Otro concepto importante que debemos revisar es el mismo concepto de proceso cognitivo. Las personas suelen tener una visión intuitiva de este concepto que no nos ayuda a entender cómo lo ve la teoría del procesamiento de información. Solemos ver al proceso cognitivo como una parte de nuestro cuerpo, así como el corazón, los pulmones. Suponemos que dentro de nuestra cabeza está la memoria, está la atención. El proceso cognitivo es un constructo hipotético, no es un objeto o una cosa material la cual podamos observar. Cuando decimos constructo hipotético, estamos hablando de una construcción teórica que utilizamos para explicar alguna función o capacidad que tenemos para procesar la información. De tal forma que no podemos trabajar los procesos cognitivos de modo directo. Tenemos que observar la conducta. Ahora, ya no vamos a observar la conducta del mismo modo que lo hacía el conductismo. Para el conductismo, la conducta era el objeto de estudio de la psicología. En cambio, para la teoría del procesamiento de información, la conducta es un indicador de lo que pasa dentro del organismo. Y a partir de ella podemos inferir qué está ocurriendo en nuestro procesamiento de información. Podemos ver algunos aspectos de la conducta, como por ejemplo, cuando colocamos al sujeto a realizar una tarea, podemos ver sus aciertos. Vamos a encontrar que algunas tareas son más fáciles que otras y que incluso dentro de la misma tarea pueden haber ciertos estímulos que son más fáciles de procesar que otros. Si colocamos al sujeto a aprenderse una lista de palabras, es bastante probable que algunas palabras sean más fáciles de aprender. A partir de allí podremos hacer algunas inferencias de cómo es nuestro procesamiento de información. Por ejemplo, es probable que palabras conocidas por el sujeto se las aprenda más fácilmente. Otra cosa que podemos ver sobre estas conductas es cuando el sujeto comete errores. Para el conductismo, un error dentro de una tarea no es analizado. Simplemente el sujeto no cumplió el objetivo y no recibe el reforzador. Dentro del enfoque cognitivo nos detenemos a analizar ese error, porque dependiendo de las características del error podemos inferir diferentes cosas del procesamiento de información. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos dos estudiantes y los estudiantes están resolviendo un problema de matemática. Cuando analizamos su respuesta nos damos cuenta que las dos respuestas están erradas. Pero si analizamos el error nos vamos a dar cuenta que están erradas por razones distintas. En un primer examen encontramos que el estudiante sigue el procedimiento que explicó el profesor y que se equivoca o no consigue la respuesta porque su examen está muy desorganizado. El sujeto se equivoca y se le olvida poner un negativo donde iba. Y ese conjunto de detalles y desórdenes hacen que al final la respuesta no le dé. Por el otro lado, vemos el otro examen y vemos que el sujeto realiza un procedimiento que no concuerda con lo que explicó el profesor y que lo lleva a un resultado errado. Desde el punto de vista conductista, ambos casos no cumplen con el objetivo que se planteaba la tarea. El conductismo lo dejaría hasta ahí. Ahora, dentro del enfoque cognitivo, cuando analizamos el error, vemos que en un caso el sujeto sí domina los contenidos, sí está siguiendo el procedimiento explicado por el profesor. Solo que por fallas en la forma de organizar la información y tal vez algunas fallas que pueden corregirse dándole ejercicios para mejorar su atención en lo que está haciendo, el sujeto comete errores en ciertos detalles que al final no le permiten dar la respuesta correcta. A este sujeto no hay que explicarle nuevamente los contenidos,
Solo hay que darle algunas estrategias cognitivas para mejorar la organización que hace de la información. Por el contrario, el otro sujeto no muestra que domina los contenidos y en él sí habría que hacer alguna clase adicional para poder explicarle los contenidos que aún no entiende. Fíjense que la forma de trabajar del enfoque cognitivo y el enfoque conductista con estos errores sería totalmente diferente. Otro indicador de la conducta sería el tiempo que se tarda realizando la tarea un sujeto o el tiempo que se tarda para comenzar la tarea. Si un sujeto tarda más a la hora de realizar una tarea, si la comparamos con otra, ese es un indicador de que la tarea es más compleja y que involucra un procesamiento más complejo de información, lo que nos permite inferir ciertos procesos cognitivos. Mientras que una tarea que se realiza un tiempo más corto nos indica que esta tarea supone un procesamiento de información más simple. Igual, podríamos inferir cosas de cuánto se tarda el sujeto en comenzar a realizar la tarea, cuánto se tarda en responder. Si se tarda más, es probable que también ese estímulo implique una codificación más compleja en comparación con una tarea donde el sujeto comienza inmediatamente. Fíjense que estamos viendo la conducta y en ese sentido la teoría del procesamiento de información mantiene la idea del conductismo de que lo que hay que observar es la conducta. No podemos observar ni trabajar directamente los procesos cognitivos, pero a través de la conducta podemos inferir cosas de ellos. Como no podemos trabajar directamente los procesos cognitivos, entonces, cuando hablamos de ellos y cuando teorizamos en torno a ellos, nos planteamos un modelo. Un modelo no nos dice cómo es el proceso tal cual, porque no lo estamos observando directamente, sino que el modelo es una construcción teórica que nos trata de representar cómo funciona ese proceso. Y como estamos hablando de cosas que no podemos ver, muchas veces vamos a terminar comparando los procesos cognitivos con algo que sí podamos ver. Y eso es lo que se conoce como modelos representacionales. Se compara el proceso cognitivo con algo que funciona parecido a él. Como por ejemplo, un modelo representacional muy común de la atención es decir que la atención es como un filtro. Ojo, fíjense que no decimos que la atención es un filtro, decimos es como un filtro. Ese como representa una comparación. Y cuando los autores de estos modelos señalan que la atención es un filtro, están claros que no vamos a encontrar un filtro en la cabeza de las personas. Solo es una comparación para poder explicar las funciones que realiza eso que llamamos atención. Un filtro es un dispositivo que permite seleccionar algunos aspectos y descartar otros. Por ejemplo, en este caso, en la imagen que tenemos aquí, estamos hablando del filtro del aire de un carro. El motor necesita aire para poder hacer la combustión, pero ese aire muchas veces va acompañado de polvo e impurezas que podrían generar efectos o daños en el motor y que podrían afectar ese proceso de combustión. La atención también es entendida de esta forma. Ante la variedad de estímulos que se nos presentan en el ambiente, la atención permite seleccionar aquellos estímulos que son realmente importantes dentro del procesamiento de información y descartar aquellos que consideremos irrelevantes. Por eso entonces se dice que la atención es como un filtro. Ojo, no es un filtro, es como un filtro. Otro modelo representacional muy común dentro de la teoría del procesamiento de información es entender la memoria como un almacén. ¿Qué es un almacén? Tal como vemos en la imagen, un almacén es un lugar donde podemos guardar cosas. Por ejemplo, este almacén podría ser un almacén de repuestos de carro que se encuentre en el fondo de una venta de repuestos. En este caso, por ejemplo, las personas que venden los repuestos tienen almacenados y organizados los diferentes repuestos de auto en este lugar.
El almacén tiene varias características. Una de las más importantes es que el almacén tiene una capacidad. No puedes almacenar infinitos objetos dentro del almacén. Esa es una de las características que suponen los modelos representacionales de la memoria como almacén. La memoria tiene una capacidad limitada. Otra característica del almacén es que en tanto es un espacio, ese espacio puede ser más aprovechado en la medida en que se organizan los objetos que se guardan dentro del almacén. Por ejemplo, si usted tiene su cuarto y zumba todas las cosas de modo desorganizado en el cuarto se verá lleno. Pero si usted lo organiza y pone las cosas una encima de otras, por ejemplo, es probable que limpie el espacio y que el cuarto se vea con más espacio. Igual pasa con el almacén. Imagínense que en una venta de repuestos de carro, en el almacén estuviese todas las cosas desorganizadas y zumbadas de manera desordenada en el almacén. Probablemente esas personas no estarían aprovechando bien ese espacio que tienen destinado para almacenar sus repuestos. Pero si las organizan, si las colocan uno encima del otro, si lo colocan con cierta organización, van a aprovechar mejor el espacio. Esa es otra característica de los modelos de memoria como almacén. Supone que es muy importante organizar la información. Otra característica muy importante es que no solo organicemos la información, sino que la clasifiquemos y que la información tenga alguna clave. Por ejemplo, imaginemos que usted va a una tienda de repuestos y pide el filtro de la gasolina de un Toyota Corolla. ¿Qué va a hacer el vendedor? Probablemente se meta en la computadora. En la computadora le va a indicar si el repuesto existe, si el repuesto lo tienen. Vamos a suponer que el repuesto lo tienen. ¿Qué es lo otro que va a ver la persona que te vende el repuesto? Se va a fijar en algún código que debe tener al lado del repuesto y ese código le permite conocer la ubicación del repuesto en el almacén. De tal forma que las piezas en el almacén están organizadas según esos códigos. Ese código es la clave que te permite conseguir la información. En el caso de la memoria como almacén, también se supone que es muy importante la clave de recuerdo. Nosotros, cuando estamos tratando de recordar alguna información, partimos de alguna clave. Puede ser alguna pregunta que nos hacen. Por ejemplo, ¿cómo se llama la cantante? Ok, ya tenemos dos claves. Es mujer, es cantante. Pero todavía hay muchas mujeres cantantes. Pero después nos dicen, es colombiana. Después nos dicen, mientras canta baila. Después nos dicen, tenía el pelo negro y ahora lo tiene Katire. Tú dices, bueno, Shakira. Bueno, en la medida que tenemos claves más específicas, podemos conseguir la información. Fíjense que es la misma idea del almacén aplicada a la memoria. Estas son dos de las metáforas más comunes dentro de los modelos clásicos del procesamiento de información. Entender la atención como un filtro, entender la memoria como un almacén. Una vez que hemos comentado dos de los modelos representacionales más famosos, uno referente a la atención, otro referente a la memoria, vamos a detenernos en esos dos procesos cognitivos. Estos dos procesos cognitivos, la atención y la memoria, son los dos procesos que más ha desarrollado y conceptualizado la teoría del procesamiento de información y en torno a los cuales hay mayor cantidad de investigaciones. Vamos a empezar por la atención, luego hablaremos de la memoria. Hay otros procesos que también se han investigado, por lo menos los procesos de razonamiento, pero por razones de tiempo vamos a enfocarnos en la atención y en la memoria. Son los dos procesos que ha estudiado desde el comienzo la teoría del procesamiento de información y que tienen múltiples aplicaciones a la educación. ¿Qué es la atención? La palabra atención viene de la palabra latina attendere, tensar, dirigir hacia. Así que esa palabra en su origen etimológico hace referencia a la metáfora de apuntar con un arco hacia un objetivo.
O sea que cuando estamos atendiendo, estamos apuntando hacia algún aspecto de nuestro ambiente para poder procesar la información ligada a ese aspecto. Si tratáramos de dar una definición sobre la atención, podemos decir que la atención involucra múltiples procesos. Todos esos procesos permiten regular el flujo de información, la selección de la información que hacemos, el mantenimiento del procesamiento de información por un periodo de tiempo y la distribución de los recursos para poder procesar varias informaciones al mismo tiempo. Todos estos procesos ocurren en el sistema cognitivo y son un intento de explicar cómo maneja nuestro procesamiento de información la multiplicidad de estímulos que recibe y cómo a partir de ellos genera una conducta. Entiendan que en nuestro ambiente estamos constantemente procesando una cantidad de estímulos, pero no podemos procesarlos todos. Nos quedamos con algunos, es decir, hacemos una selección y luego de esa selección podemos decidir procesarlos por largos periodos de tiempo, mantenimiento de la atención, y también podemos distribuir nuestros recursos ante varios estímulos que estemos procesando al mismo tiempo, que es lo que conocemos como distribución de la atención. De tal modo que la atención supone al menos 3 procesos distintos. Por un lado está la atención selectiva, que es la que nos permite seleccionar los estímulos que consideramos relevantes, focalización, e ignorar aquellos estímulos que consideramos irrelevantes, que son los procesos inhibitorios de la atención. Las investigaciones han demostrado que lo primero que hacemos es focalizarnos en lo relevante, procesos de focalización, y los procesos de inhibición de los estímulos irrelevantes son posteriores. Por ejemplo, usted puede estar en una camioneta leyendo. En ese momento usted se focaliza en la información que está leyendo, pero mientras usted lee, puede haber música que tiene el camionetero puesto mientras usted lee, pueden haber conversaciones que están a su alrededor entre las personas. Esos otros estímulos son irrelevantes, podrían distraerlo. Si usted tiene una buena atención selectiva, es probable que usted logre focalizarse en la información que está leyendo e ignorar esos estímulos. No todo el mundo tiene una buena atención selectiva y a algunas personas puede costarle hacer eso. Le pregunto a usted, cuando usted estudia, es una persona que puede estudiar con música, con ruido, pueden haber algunas personas a lo mejor hablando en su casa y usted igual puede concentrarse en la tarea que está haciendo. O también usted puede ser una persona que simplemente el sonido de una gotica de agua que está cayendo constantemente lo distrae y no le permite estudiar. Y prácticamente necesita silencio absoluto para estudiar. En este caso, eso es un indicador de que su atención selectiva no es muy buena. Fíjense que aquí entran las diferencias individuales. Nuestros procesos cognitivos no son iguales. Vamos a encontrar que algunos estudiantes tienen una mejor atención selectiva que otros. El siguiente proceso de atención es lo que conocemos como atención sostenida. Es la capacidad que tenemos para mantenernos procesando información por largos periodos de tiempo. Según las investigaciones, este proceso suele durar entre 20 y 35 minutos en adultos. Solemos sostener nuestra atención por ese tiempo. Luego de ese tiempo es bastante probable que usted se distraiga. Claro, puede variar según algunos factores. Por ejemplo, si algo nos motiva, es probable que podamos pasar más tiempo procesándolo. O si algo nos desmotiva, a lo mejor no llegamos ni a los 20-30 minutos. En los niños se ha observado que la atención sostenida es mucho menor. Ellos apenas pueden pasar 15 minutos procesando la información y eso si algo los motiva. Si no los motiva, van a pasar mucho menos tiempo. Esto tiene implicaciones educativas, lo que acabamos de decir. Por ejemplo, en el caso de los adultos, las actividades que planificamos no deberían durar 2 o 3 horas. Por eso las clases del pedagógico que están concebidas para 2 o 3 horas
Esas clases no deberían ser continuas, debería darse un periodo de descanso en la clase, a lo mejor dar una hora de clase, dar un periodo de descanso o tratar de variar las actividades, o sea, realizar una actividad que dure 30, 40 minutos, luego hacer otra que dure 20, 30, 40 minutos y ir variando las actividades. Eso ya nos permite descansar nuestra atención. En el caso de los niños, la variación tiene que ser mucho mayor. Sobre todo cuando estamos hablando de niños de preescolar. Por eso es que se planifican las clases de preescolar de modo muy variado. Las actividades de preescolar deben ser cortas. Pasamos 15 minutos recortando, luego cantamos, luego vamos a hacer una actividad de movimiento donde los muchachos se paran y tienen que correr de aquí para allá. Luego vamos a dibujar. Luego vamos a hacer una tarea que tiene que ver con comprensión de números, por sumar, puede ser, o clasificar objetos. Debe ser una clase variada, de tal manera que en una hora por lo menos deben haber 4 actividades distintas o 3 actividades distintas, por lo menos. En su caso, piénselo. ¿Tiene una buena atención sostenida? Si tiene una buena atención sostenida, es probable que usted sea una persona que puede pasar mucho tiempo concentrado realizando una tarea. Hay personas que cuando estudian no pueden hacer eso y cada 15, 20 minutos tienen que pararse, tienen que caminar, tienen que distraerse con algo y después volverse a sentar. Ojo, otra cosa importante, usted puede tener una buena atención sostenida y una mala atención selectiva, o viceversa. Esas personas a lo mejor que podían focalizarse en lo importante e ignorar los ruidos que estuviesen alrededor, a lo mejor pueden hacer eso, pero no pueden pasar mucho tiempo estudiando. Tienen que pararse cada cierto tiempo y descansar. Igual, aquella persona que cualquier ruido lo distrae y que necesita silencio para estudiar, eso significa una mala atención selectiva. Pudiese ser que tenga una muy buena atención sostenida y que sea una persona que se concentre en una tarea y que pueda pasar largos periodos de tiempo, a lo mejor hasta 1 hora o 2, dependiendo del caso, concentrado en su tarea sin distraerse. Ahí es donde entran las diferencias individuales. El tercer proceso de atención es lo que conocemos como atención dividida. La capacidad que tenemos para procesar varios estímulos al mismo tiempo. Hay diferentes estrategias para lograr esto. Por un lado, podemos oscilar entre una información y otra. Un ratico una, un ratico otra. Un ratico una, un ratico otra. Estamos, por ejemplo, viendo televisión mientras oímos una conversación. Y puede ser que a ratos le prestemos atención a la televisión, otro rato le prestamos atención a la conversación. Claro que eso va a hacer que parte de la información que recibimos del televisor o de la conversación se nos pierda. Propiamente, en este caso, no habría atención simultánea, es decir, no estamos procesando al mismo tiempo los dos estímulos, sino que primero uno, después el otro. También la atención dividida tiene que ver con procesos de distribución de los procesos atencionales, en donde podríamos dedicarle parte de los recursos atencionales a una tarea y parte de los recursos atencionales a la otra tarea. Puede ser que algunas tareas se puedan realizar al mismo tiempo. Eso va a depender de algunas cosas como la dificultad de la tarea. Puede influenciar en que si es muy difícil tengamos que enfocarnos solo en una y sea muy difícil procesar otra al mismo tiempo. Pero si son 2 tareas que son relativamente simples para el sujeto, es probable que el sujeto las pueda realizar al mismo tiempo. En el caso de la música, mucha gente puede tocar guitarra y cantar. Allí estamos distribuyendo nuestros recursos atencionales. Una de las cosas que va a influenciar este hecho que podamos distribuir nuestros recursos atencionales son los procesos de automatización de las tareas. En la medida que practicamos una tarea, la tarea se automatiza y va a gastar menos recursos atencionales. Al comienzo, las primeras veces que usted maneja, cuando está aprendiendo a manejar, prácticamente cualquier cosa que ocurra lo distrae. Es muy difícil poder llevar una conversación y manejar en esta primera fase de aprendizaje. Pero en la medida en que vamos realizando la tarea de manejar, esta tarea se va automatizando y va a gastar menos recursos atencionales. Es muy común entonces
que el conductor experto voy a conversar con alguien mientras va manejando y sus recursos atencionales le alcanzan para realizar las dos tareas. Pueden haber algunas tareas que pueden realizarse con ese grado de independencia, pero también pueden haber otras tareas que por más que los practiquemos sean muy difíciles de realizar con ese grado de independencia. Ahora, lo que sí es cierto es que mientras más practicamos una tarea, es probable que más se automatice y que nos sobren recursos para poder realizar otra cosa al mismo tiempo. Y bueno, como pasa con la atención selectiva y sostenida, en la atención dividida también vamos a encontrar muchas diferencias individuales. Algunas personas tendrán una muy buena atención dividida y tienen esa capacidad para poder atender a varios estímulos al mismo tiempo. Estas personas, por ejemplo, suelen ir en la calle y prestar atención a muchos detalles al mismo tiempo. Suelen ser personas que se encuentran alerta. La atención dividida puede ser muy importante para algunas profesiones. Una vez un estudiante pedagógico que era policía me decía, bueno, la atención dividida en nuestro caso es de vida o muerte, porque cuando nosotros estamos trabajando, una de las cosas importantes es atender a nuestro entorno y estar pendiente de cualquier persona sospechosa que pueda agredirnos o que pueda cometer un delito. A veces puede haber una persona armada o algún delincuente. Y si al entrar al ambiente no estás alerta y no logras identificarlo, bueno, puede terminar atacándote y generar la muerte. De hecho, una de las pruebas importantes para ser policía es pasar por algo que ellos llaman el túnel. En ese túnel tú tienes que ir pasando a través de diferentes espacios en donde aparecen carteles con imágenes de personas. Algunas de esas personas son niños, pueden ser señores mayores, pero algunos son personas que aparecen con una pistola. Salen muy rápido, así que tú tienes que ir pendiente de todos los estímulos al mismo tiempo, además que pueden salir varios al mismo tiempo. En esa prueba, la persona va armada y tiene que solo disparar a los que realmente son sospechosos. Si no estás realmente atento y no logras identificar rápidamente cuáles son los sospechosos y cuáles no, puede ser que salga uno armado, pero al tú no prestarle atención, bueno, repruebas la prueba. O puede pasar que le dispares a uno de los carteles en donde lo que había era un niño o lo que había era una persona mayor y bueno, también repruebas la prueba. La única manera entonces de lograr una prueba exitosa es estar constantemente alerta. Y eso es lo que debe lograr el policía. También puede pasar lo contrario. Puede pasar que una persona tenga muy mala atención dividida. Estas personas que tienden a tener fallas en la atención dividida suelen ser ensimismadas. Y es muy probable que vayan caminando por la calle y casi que los atropellan y ni se dan cuenta porque ellos vienen pensando quién sabe en qué o vienen concentrados en algo en particular, pero esa no es la estrategia más adecuada para andar caminando por la calle. Bueno, y menos en nuestra querida ciudad Caracas, en donde hay tanta inseguridad. La mejor estrategia es mantener la atención dividida y enfocarnos en varias cosas al mismo tiempo que nos permitan estar en un estado de alerta. Una persona con problemas de atención, como por ejemplo un niño con déficit de atención, es probable que tenga falla en las tres: atención selectiva, atención sostenida y dividida. Eso sí, lo que más se va a notar es la atención sostenida, porque de las cosas que más va a perturbar en la clase es que le va a costar mucho permanecer atento por largos periodos de tiempo, sino que cada rato va a distraerse y va a querer hacer otra cosa. También puede pasar que en algunos casos existan fallas en solo uno de los procesos de atención, puede ser la selectiva, la sostenida o la dividida. Seguramente usted debe tener más desarrollado alguno de los tres procesos de atención y otro más débil. Le recomiendo que trate de identificarlo y que lo tome en cuenta a la hora de estudiar. Si la que tiene más débil es la atención selectiva, trate de estudiar en un lugar silencioso que compense el hecho de que se distrae por cualquier cosa que sea irrelevante. Si la que tiene más débil es la atención sostenida, trate de planificar sesiones cortas de estudio acompañadas de breves periodos de descanso y luego se retoma. Por lo menos pudiese ser cada 15 minutos. Y si tenemos débil la atención dividida,
Recuerde que usted va a ser una persona que no se va a fijar en detalles, que va a tender a no estar alerta, así que cuando esté realizando tareas que necesite estar alerta, sería bueno tener a otra persona que lo acompañe y que lo ayude a procesar toda la variedad de estímulos, por una parte, o incluso trate de bloquear cualquier pensamiento o idea que lo distraiga de la situación del momento y que lo lleve a ensimismarse. Para estas personas también podría resultar conveniente ponerse ejercicios como, por ejemplo, voy caminando por la calle y me voy a fijar de todas las personas que pasen a mi lado que tengan alguna prenda de color rojo. Eso lo llevaría a estar alerta de muchos estímulos al mismo tiempo y permite ir desarrollando la atención dividida. Todos estos procesos, en la medida en que los ejercitamos, los podemos mejorar. Ahora vamos a hablar de los determinantes de la atención, es decir, de aquellas variables que pueden hacer que prestemos más o menos atención. Varias de las variables más importantes tienen que ver con las características físicas de los objetos que estamos atendiendo. Cuando un objeto es muy llamativo, se suele decir que tiene mucha saliencia. Y algunas de las variables que pueden hacer que un objeto tenga mucha o menos saliencia son las siguientes. En primer lugar, el tamaño. Los objetos grandes suelen generar mayor atención. El color. Objetos con colores también suelen generar mayor atención. Objetos en movimiento suelen generar mayor atención. Algunas de las variables del objeto pueden ser medidos en términos de intensidad. Si estamos hablando de un estímulo auditivo, el volumen de ese estímulo es la intensidad. Y si el volumen es más alto, le prestaremos más atención. Igual pasa con estímulos visuales. Estímulos que tienen mayor brillo también generarán más atención. Solemos prestar más atención a los objetos que se encuentran en la parte superior izquierda de nuestro campo visual. Y los objetos que poseen mayor cantidad de información también les prestamos mayor atención. Eso es lo que se conoce con el nombre de complejidad del estímulo. Los objetos que son novedosos, que antes no hemos visto, les solemos prestar mayor atención. Esta es una de las variables más importantes. Si tenemos una clase muy repetitiva, por ejemplo, eso genera menos novedad y por lo tanto puede hacer que el sujeto se distraiga. Y la relevancia, que pudiésemos definirla como aquellos estímulos que generan cambios importantes en la conducta del sujeto. Esto se puede deber a la información que lleva el objeto, puede ser instrucciones, por ejemplo, que le pide al sujeto que cambie su conducta. También puede ser que el objeto esté relacionado con experiencias previas que lo hacen importante o relevante. Otro factor que influye en que tengamos más o menos atención es el nivel de activación fisiológica o arousal. A veces tenemos una activación alta o a veces tenemos una activación baja, como por ejemplo cuando nos estamos durmiendo. En líneas generales, a medida que va aumentando la activación, también va aumentando nuestra capacidad para atender y nuestros procesos atencionales se afinan, se mejoran. Claro, esto solo ocurre hasta cierto punto. Eso es lo que postula la ley Yerkes-Dawson, que está respaldada por la investigación científica. Nuestro procesamiento de información mejora hasta cierto punto en la medida que aumenta la activación. Pero ya cuando estamos sobreactivados, llega un punto que superamos ese punto óptimo en donde nuestros procesos funcionan bien y ya empieza a deteriorarse nuestra atención. Cuando el nivel de activación es muy alto, es posible que nos distraigamos más fácilmente y también se suele estrechar el foco de atención, es decir, prestamos atención a menos cosas. Otro aspecto que influye en que prestemos más o menos atención dependiendo del nivel de activación es la dificultad de la tarea. Cuando la tarea es más fácil, un nivel de activación alto sigue manteniendo un alto rendimiento a la hora de atender a la tarea. Pero cuando estamos hablando de tareas
Con un nivel de dificultad más alto, un nivel de activación excesivamente alto va a deteriorar nuestra capacidad de atender. Una tercera variable que influye en nuestra atención es la motivación. Nuestros intereses y expectativas con respecto a la información que estamos atendiendo. En la medida en que aumenta nuestra motivación, también suele mejorar nuestros procesos atencionales, sobre todo la atención sostenida. Es más probable que si una tarea nos interesa, le prestemos por más tiempo atención y podamos sostener nuestra atención por más tiempo. Una cuarta variable que puede influenciar nuestra atención son los estados transitorios, como por ejemplo el estrés, que suele generar una visión de túnel, es decir, que nuestro foco atencional se reduce, solo prestamos atención a un número reducido de estímulos que llegan a nuestros sentidos. La fatiga, que también puede disminuir nuestra capacidad de atender a los estímulos, y el efecto de algunas drogas. En líneas generales, las drogas estimulantes suelen aumentar nuestro nivel de activación y por eso también aumentan nuestra capacidad de atender, muchas de ellas. Por el contrario, las drogas tranquilizantes, ansiolíticas, como el alcohol, suelen reducir nuestra capacidad para atender a nuestro entorno. Un último factor son la cantidad de estímulos distractores que estén presentes en nuestro ambiente. En líneas generales, mientras más estímulos distractores, que además sean salientes, estén presentes en nuestro ambiente, es más probable que nos distraigamos, es más probable que nos cueste atender. Claro que esto depende también de nuestras diferencias individuales. Como ya decíamos, algunas personas tienen una muy buena atención selectiva y pueden inhibir el efecto de estos estímulos distractores. Aquellos que no tienen tan buena atención selectiva van a tender a distraerse más fácilmente en la medida que haya más estímulos distractores. Ahora vamos a explicar los experimentos en los que se basaron los primeros modelos de atención de la teoría del procesamiento de información. Estos experimentos estudiaban solo la atención selectiva, la atención sostenida y dividida se estudiaron posteriormente. Y además trabajaban con estímulos auditivos y se conocen con el nombre de experimentos de escucha dicótica. Lo básico de ellos es que le presentan al sujeto dos mensajes auditivos al mismo tiempo, simultáneamente, uno por cada oído. Hay tres variaciones del experimento. Los experimentos de escucha selectiva solo le piden al sujeto que atienda a uno de los mensajes. Ese mensaje se considera el mensaje relevante y tiene otro mensaje que se va a transmitir simultáneamente por el otro oído que se considera mensaje irrelevante. Tal como está ocurriendo en la imagen que tenemos en la lámina, aquí pareciera por los ojos de la chica que el mensaje relevante es el que se transmite por el oído derecho y el mensaje que se transmite por el oído izquierdo es el mensaje irrelevante. En los experimentos de la psicología cognitiva, lo que se hacía era que se trabajaba con audífonos. No se colocaban a dos personas a hacer esto. Esto podríamos hacerlo más bien en una dinámica de clase para simular los experimentos de escucha selectiva, colocando una persona en el medio y a dos de sus compañeros de clase, transmitiéndole un mensaje por cada oído. Y pedirle que atienda, por ejemplo, lo que escucha en el oído derecho. Probablemente, después que se hayan comunicado los mensajes, la chica pudiese explicarnos muy bien qué es lo que le dijo la persona que transmitió el mensaje relevante. Por el contrario, es probable que recuerde poca información muy general de lo que se transmitió por el mensaje irrelevante. La otra variación es la que se conoce como técnica del sombreado, desarrollada por Sherry en 1953. En esta variación no solo se le pide al sujeto que escuche el mensaje relevante o que le preste atención, sino que además debe irlo pronunciando, lo que llaman estos investigadores sombrearlo, es decir, mientras lo va oyendo, lo va diciendo,
y simultáneamente se presenta un mensaje irrelevante. Claro, esto le agrega además a la tarea una respuesta que tiene que ir dando el sujeto. Y en este tipo de técnica, el sujeto suele recordar menos información aún del mensaje irrelevante que en la técnica de escucha selectiva. Lo que suele pasar es que el mensaje irrelevante solo es procesado de modo precategorial. Es decir, la persona no recuerda muy bien el significado del mensaje, pero sí se puede acordar de cosas como si la voz era hombre y mujer, si el mensaje estaba más alto que el otro. Puede ser que recuerde alguna palabra clave que haya sido muy saliente en el mensaje, pero en líneas generales va a tender a recordar muy poca información. La tercera variación son los experimentos que se conocen como amplitud dividida, desarrollados por Broadbent en 1954. En estos experimentos se le presentaba al sujeto por el oído izquierdo y por el oído derecho una secuencia de números intercalada. Es decir, para poner un ejemplo, si en el oído izquierdo se presentaba 2, 6, 1 y en el oído derecho se presentaba 7, 9, 5, estos números se iban intercalando. Es decir, primero presentaba el oído izquierdo 2, luego seguía el número 7 en el oído derecho, luego el número 6 en el oído izquierdo, luego el número 9 en el oído derecho, luego el número 1 en el oído izquierdo y luego el número 5 en el oído derecho. Luego, al final de que el sujeto había escuchado los estímulos, se le pedía la respuesta, qué era lo que había escuchado. Habían dos posibilidades, que el sujeto los iba presentando en el orden en el que iban ocurriendo: 27, 6, 9 y 15. O podía separarlos por oído. En el oído izquierdo se había presentado 12 y 1, en el oído derecho 7, 9, 5. Esto es lo que solían hacer los sujetos. Broadbent llegó a la conclusión de que los sujetos separaban la información por canales. La información que habían oído en el oído izquierdo era un canal y la información que habían oído en el oído derecho era el otro canal. Broadbent fue un psicólogo inglés muy importante en el desarrollo de la atención. Sus investigaciones estuvieron inspiradas en el trabajo que hizo en el campo militar. Broadbent trabajó para poder mejorar la eficiencia de los pilotos a la hora de trabajar con aviones. En la época de Broadbent, conducir un avión era bastante complicado porque los pilotos pasaban muchas horas de vuelo y la conducción del avión era casi todo manual, no era tan automatizada como es ahorita. Además de que el tablero era sumamente complejo, tenía una gran cantidad de botones y de indicadores de los que había que estar pendientes. Es decir, que pilotear un avión demandaba mucha atención. Entonces Broadbent por eso se interesó por el proceso de atención, porque entendía que si lograba darle a los pilotos claves para mejorar la atención, entonces podíamos mejorar su ejecución a la hora de pilotear los aviones. Basándose en los experimentos de escucha selectiva y de sombreado que mostraban que solo podemos procesar de modo complejo un mensaje, y los propios experimentos de Broadbent sobre amplitud dividida que mostraban que los sujetos separan la información en canales, es que Broadbent en 1958 plantea el modelo de filtro rígido de la atención. Vamos a ver el modelo. El modelo se lee de izquierda a derecha. Al comienzo están los estímulos que percibimos a través de los órganos sensoriales. Luego estos estímulos son separados en canales de información. Aquí tenemos, según nuestra representación del modelo, 4 canales. ¿Qué es un canal de información? Entendamos que los canales no se refieren a los órganos sensoriales. Los canales hacen referencia a mensajes significativos.
Por ejemplo, nosotros podemos tener dos canales auditivos, como pasaba en los experimentos de escucha dicótica. O también podemos estar por un lado viendo la televisión y por el otro lado observando a nuestro hijo. Ahí tendríamos dos canales visuales. Así que, de una vez aclaro, no asumamos que los canales se refieren a los órganos de los sentidos. Pueden haber dos canales dentro de un mismo sentido. Bueno, esa información va a pasar después a la memoria sensorial. Ya hablaremos de ella cuando hablemos de la memoria. Y luego va a llegar a esta estructura que podríamos decir que es la parte clave del modelo de Broadbent, que es lo que se conoce como el filtro. Según Broadbent, el filtro va a seleccionar uno de los canales. Por eso el modelo de filtro de Broadbent se le llama filtro rígido. Es un modelo de todo o nada. Solo es procesado un canal y los demás son ignorados. En este caso se estaría procesando el canal A y el canal B, C y D están siendo ignorados. Claro, entendamos que esto pudiese cambiar. Esta flecha puede moverse rápidamente hacia el canal B, hacia el canal C, hacia el canal D e incluso volver nuevamente al canal A en un proceso de oscilación. Es decir, esto se podría mover así rápido, como hacer un escaneo y volver aquí otra vez. Hacer un escaneo de lo que está pasando en el ambiente y volver aquí otra vez. Estamos en una fiesta, estamos atendiendo una conversación, pero de repente observamos nuestro ambiente, oímos otra conversación rápidamente que está a nuestro alrededor, hacemos un escaneo y volvemos a la conversación nuevamente, al canal A. Según este modelo, eso es lo que explicaría la atención dividida. Realmente, según el modelo, no hay atención dividida, no atendemos simultáneamente, sino que lo que hacemos es oscilar entre los diferentes canales de información. Pero el hecho es entonces, recapitulemos, que solo podemos atender a un canal a la vez. Luego, esa información de este canal es procesada y se genera lo que llamamos la percepción. La percepción es la imagen que tenemos de nuestro mundo. Y entonces, según este modelo, la atención ocurre antes de que ocurra la percepción. Luego de que ocurre la percepción, esa información pasa a la memoria a corto plazo y se pueden generar respuestas a raíz de la memoria a corto plazo, procesos de planificación que generen respuestas, o esa información puede ser almacenada y llevada a la memoria a largo plazo. Y bueno, la memoria a largo plazo puede también, por eso la flechita aquí es bidireccional, enviar información a la memoria a corto plazo. Ese sería todo el modelo completo, aunque como aquí también estamos hablando de la memoria, nosotros nos enfocaremos entonces en la parte del filtro, que es la base del modelo de atención de Broadbent. Recordemos entonces que es un filtro rígido porque solo podemos procesar un canal a la vez. Por otro lado, también este modelo es un modelo serial. ¿Qué significa que un modelo sea serial? Que la información va procesándose paso a paso de una, en serie. Por eso decíamos que el modelo se lee de izquierda a derecha. Además que cuando llegamos al filtro ya dijimos que vamos procesando la información de una en una. Y eso es lo que también supone este sistema perceptual de capacidad limitada. La información que llega del filtro es la que genera nuestra percepción y la vamos procesando en forma serial, parte por parte. No hay una percepción simultánea de varias cosas. En todo caso, lo que hay es una oscilación. Además, este modelo también es clasificado como un modelo de atención temprana, porque supone que la atención ocurre en una fase temprana del procesamiento de información, antes de que la información haya sido procesada profundamente, se le hayan asignado categorías y sentido, es que ocurre el filtro. Ahora, ¿qué pasa? El modelo de Broadbent fue criticado después. Sobre todo la idea de que el filtro era todo o nada, es decir, solo procesábamos una información y la información de los otros canales era totalmente ignorada. Modelos posteriores como el de Treisman, que es el que vamos a trabajar ahora, plantean que el filtro no es todo o nada, no es completo, no es rígido, sino que lo que hace el filtro es atenuar los otros canales
pero alguna información llega de los otros canales. Para plantear esto, Treisman en 1960 hizo un experimento donde utilizaba la técnica de sombreado y le pedía al sujeto que tenía que detectar una letra que podía aparecer tanto en el canal relevante, el que se le había pedido que sombreara, como en el canal irrelevante. ¿Qué es lo que creen que ocurrió? Que al sujeto le costaba mucho detectar la letra en el canal irrelevante. Pero había otra variable, por eso dice aquí variable independiente, una variable que controlaba el experimentador, que influía en que se detectara la letra o no. En algunos casos, cuando aparecía la letra, se cambiaba la voz del mensaje. La voz pasaba a ser de una voz masculina a una voz femenina. Y lo que descubrió Treisman es que cuando cambiaba la voz, el sujeto podía reportar información del canal irrelevante, cuando la letra había ocurrido en el canal irrelevante. Y si reflexionamos en torno a eso, partiendo de lo que había dicho Broadbent, sería poco probable que la mayoría de las veces los sujetos pudieran detectar la letra cuando cambia la voz, porque si ellos estaban atendiendo al canal relevante, esa información está siendo totalmente ignorada independientemente de que cambie la voz. Bueno, veamos el modelo. Básicamente sería el mismo modelo de Broadbent, solo que en vez de hablar de un filtro rígido, estamos hablando de un atenuador. Por eso no voy a repasar todo el modelo de izquierda a derecha y vamos a concentrarnos en lo que queremos decir con esto. Una vez que se han separado los canales, al igual que en el filtro de Broadbent, el filtro selecciona un canal que es el que procesa profundamente y que va a pasar a lo largo del sistema. Pero hay parte de la información que está en el canal B, C y D que también es procesada. El filtro no es de todo o nada, según Treisman y según esta investigación, ya que alguna información como detectar la letra dependiendo del cambio de voz llega a procesarse más profundamente. Podríamos hacer una analogía con el asunto de bajarle el volumen a la radio o el bajarle el volumen al equipo de sonido que estamos oyendo. Sería como que si a estos canales le bajáramos el volumen, algo nos llega, algún mensaje nos llega. Por ejemplo, si también en alguno de estos canales, diría Treisman, apareciera nuestro nombre o apareciera alguna palabra o mensaje que para nosotros es muy importante, es probable que sí la percibamos. Y cuando la percibamos, eso sí va a pasar, que después nuestro atenuador va a cambiar de canal porque le va a llamar la atención ese estímulo saliente. Entonces, la diferencia fundamental es que para Treisman el filtro no es todo o nada y los otros canales también son procesados, incluso categóricamente, pero lo que llega es una información mucho más limitada que la que recibimos del canal principal, que es donde el filtro está centrando la atención. En este caso, el canal A. Como explicábamos, el filtro no es de todo o nada. Algunos estímulos son procesados de forma intensa, los que están en el canal en que estamos focalizando nuestra atención, y otros son atenuados. Modelos posteriores de atención no parten de que la atención ocurre solo en una fase temprana del procesamiento de información. Este es el caso del modelo de capacidad de Kahneman planteado en 1973. Para Kahneman, la atención es un proceso que regula el flujo de información a lo largo de todo el procesamiento. No supone que solo ocurre cuando estamos procesando los estímulos que llegan de nuestros sentidos, sino que también podemos dirigir nuestra atención a procesos internos, a pensamientos que están ocurriendo en fases posteriores a la fase de la percepción y a la atención inicial a los estímulos exteriores. El modelo supone que tenemos una capacidad disponible de recursos para poder atender y que esa capacidad también varía dependiendo de algunos aspectos, como por ejemplo que estemos bien alimentados, que estemos descansados. En la medida que va transcurriendo el día nos vamos agotando y la capacidad de recursos disponibles
para realizar tareas va disminuyendo poco a poco, de tal forma que vamos gastando nuestros recursos, aunque también estos recursos se recuperan en la medida que descansamos y nos alimentamos. Hay varios factores que van a influenciar en el modelo y en cómo utilizamos estos recursos, pero lo más importante, el aspecto central, es la norma de asignación. En la medida en que vamos realizando tareas, es clave cuántos recursos asignamos para realizar esa tarea, y eso depende de varias cosas. Uno de los factores más importantes es este que está aquí, la evaluación de demandas de capacidad. Cada tarea tiene cierto grado de complejidad, cierto grado de dificultad. Algunas tareas requieren una mayor cantidad de recursos cognitivos, otras tareas son más simples y requieren menor cantidad de recursos cognitivos. Así que el asunto clave está en que le asignemos la cantidad de recursos cognitivos suficientes a cada tarea dependiendo de su nivel de complejidad y dificultad. Otro factor que influye son las intenciones del momento, la motivación que tenemos. Puede ser que una tarea nos parezca más interesante, nos motive más, y entonces eso va a hacer que le asignemos mayor cantidad de recursos. Y también pueden haber ciertas disposiciones duraderas, rasgos de personalidad que van a hacer que por lo menos algunas personas tiendan a gastar muchos recursos en cada tarea que hacen. Por lo menos las personas que tienden a ser perfeccionistas suelen hacer eso. Suelen gastar muchos recursos en cada tarea. Es decir, que tienen una norma de asignación que pudiésemos calificar de derrochadora. Gastan más recursos de lo que necesita una tarea. Y aunque eso puede ser bueno en algunos casos porque va a hacer que la tarea te quede bien, eso también va a afectar la ejecución de tareas posteriores porque quedaron menos recursos para realizarlas. También puede pasar lo contrario, que gastemos menos recursos de lo que deberíamos para realizar la tarea. Podríamos llamar a esto una política o una norma de asignación de recursos avara. Es decir, no gastamos lo suficiente o lo que deberíamos para realizar las cosas bien. Entonces, ese tipo de personas probablemente hagan las cosas como por encima, no le dediquen el esfuerzo que requiere la tarea, y eso va a hacer que la tarea no salga tan bien. Luego que hemos determinado la norma de asignación en cada caso, vienen las operaciones posibles a realizar, las planificaciones que hacemos, los planes que hacemos, y luego vendría la respuesta. Como pueden ver, el modelo se lee de arriba hacia abajo. En este modelo, la atención dividida es posible. Nosotros tenemos una cantidad de recursos y si hacemos dos tareas que no requieren tantos recursos, puede ser que los recursos que tengamos alcancen para hacer las dos al mismo tiempo, simultáneamente. Claro, también puede pasar que pretendemos hacer dos tareas en donde una requiere muchos recursos, se va a gastar la mayoría de los recursos y va a hacer que con la otra tarea nos salgamos bien o nuestra ejecución no sea buena. O también podría pasar que el rendimiento en las dos tareas no sea bueno precisamente por tratar de hacerlas al mismo tiempo, cuando realmente no se podía porque ambas tareas gastan una gran cantidad de recursos, demandan una gran cantidad de recursos y los recursos que tenemos en ese momento disponibles no alcanzan para las dos. De este modo, este modelo es un modelo de atención que puede ser temprana o tardía. Puede atenderse al comienzo a los estímulos que nos rodean, pero también podemos utilizar la atención para atender a procesos internos más complejos y tardíos en el procesamiento de información. Además, el modelo también supone un procesamiento en paralelo, no solo serial, como planteaba el modelo de Broadbent, que las cosas se iban procesando de una en una, parte por parte. Aquí es posible procesar varias cosas al mismo tiempo, siempre y cuando la capacidad disponible de recursos alcance para realizar las dos cosas. Y aquí termina la clase del día de hoy.